¿Sabías que existe una cadena montañosa en Australia tan absurdamente antigua que es considerada la segunda extensión de corteza continental expuesta de manera continua más vieja del planeta, con una edad asombrosa de 4,4 mil millones de años? ¿O que un único y gigantesco sistema de ríos subterráneos, el mayor de su clase en la Tierra, almacena suficiente agua dulce ancestral como para llenar los grandes lagos una y otra vez? ¿Y qué pensarías de una región vasta y remota, comparable en tamaño a todo el Reino Unido, que en los mapas oficiales del gobierno aparece señalada simplemente como territorio no cartografiado? Australia no es únicamente un país. Es una rareza geológica. Es la isla más grande del mundo, el continente más pequeño y una de las masas terrestres más extremas y aisladas que existen. Su geografía está marcada por dimensiones colosales, edades casi inconcebibles y un clima que roza lo surrealista. Es una tierra de estabilidad tectónica, desiertos inmensos y un refugio biológico sin igual. Ajusta el cinturón. Vamos a adentrarnos en 50 de los datos más extraños y detallados sobre la geografía de Australia que probablemente jamás habías escuchado. Si te gustan los datos geográficos que te vuelan la cabeza y quieres descubrir los lugares más increíbles, extraños y fascinantes del planeta, este canal es para ti. Suscríbete ahora y acompáñame a explorar el mundo como nunca antes lo habías visto. Dato 50. El continente más pequeño y la isla más grande. Australia encarna una paradoja geográfica. Es simultáneamente el continente más pequeño y la isla más grande del planeta. Además, es el único continente que coincide con un país soberano. Esta clasificación se fundamenta en su tamaño y en el hecho clave de que se apoya completamente sobre su propia placa tectónica principal, la placa indoaustraliana, lo que la define como una masa continental completa y no simplemente como una isla enorme como Groenlandia. Dato 49. La Tierra es puesta de manera continua más antigua. Australia es considerada el hogar de la mayor extensión de cratones del mundo, las regiones más antiguas y estables de la corteza continental. En particular, zonas del cratón de Yilgarn, en Australia Occidental, contienen diminutos cristales de zircón que datan de más de 4,4 mil millones de años. Esta antigüedad indica que estas tierras se estaban formando poco después del nacimiento del propio planeta, transformando a Australia en un auténtico museo geológico viviente. Dato 48. El continente más plano. Australia es conocida por ser el continente más plano de la Tierra, con la elevación media más baja de cualquier gran masa terrestre. Esta notable ausencia de montañas altas, jóvenes y escarpadas se explica porque el continente se sitúa casi exactamente en el centro de su placa tectónica, muy lejos de zonas activas de subducción y de los límites de placas que generan cadenas montañosas espectaculares como las de América o Asia. Dato 47. El punto más alto, el Monte Kosciuszko. El punto más elevado del territorio continental australiano es el Monte Kosciuszko, ubicado en los Alpes australianos, con una altura relativamente modesta de 2.228 metros o 7.310 pies. Desde el punto de vista geológico, es una cima extremadamente suave y redondeada, reflejo de la enorme antigüedad y la erosión constante de las montañas australianas durante cientos de millones de años, en contraste con los picos afilados y glaciados de cordilleras más jóvenes como el Himalaya. Dato 46. El promedio de precipitaciones del continente. Australia es el continente habitado más seco del mundo, recibiendo la menor cantidad promedio de lluvia anual a nivel global. Esta marcada escasez de agua es el factor geográfico más influyente en sus ecosistemas, su agricultura, y de forma crucial, en los patrones de asentamiento humano, que se concentran de manera abrumadora en las estrechas franjas costeras más húmedas. Dato 45. La costa colosal. A pesar de su interior árido, Australia posee una de las líneas costeras más extensas y variadas del planeta, con una longitud aproximada de 57.750 kilómetros o 35.877 millas si se incluye el perímetro de sus miles de islas circundantes. Esta enorme frontera marítima hace que el continente esté profundamente influenciado por las corrientes oceánicas y los sistemas climáticos que lo rodean, desde el frío océano austral hasta las cálidas aguas tropicales del Mar del Coral. Dato 44. La llanura del Nullarbor. La llanura del Nullarbor, situada en el sur y oeste de Australia,
Es una de las mayores superficies continuas de roca caliza expuesta del mundo, con unos 195.000 kilómetros cuadrados de extensión. Su nombre, derivado del latín nullius arbor, que significa sin árboles, describe con precisión su paisaje. Es extremadamente plana, carece de drenaje superficial y está atravesada por vastos sistemas de cuevas kársticas que se adentran profundamente en la roca. Dato 43. La carretera más recta. Atravesando la llanura del Nullarbor se encuentra la Eyre Highway, que incluye un tramo de 146 kilómetros o 90 millas conocido como la recta de las 90 millas. Este segmento excepcional es el tramo de carretera perfectamente recto más largo de Australia y uno de los más extensos del mundo. Es una consecuencia directa de la geografía extraordinariamente plana y uniforme del Nullarbor, que casi no requirió modificaciones de ingeniería. Dato 42. La longitud de la Gran Cordillera Divisoria. La cadena montañosa más relevante de Australia es la Gran Cordillera Divisoria, que se extiende por más de 3.700 kilómetros o 2.300 millas a lo largo de la costa oriental, desde Queensland hasta Victoria. Aunque sus cumbres no son elevadas, su inmensa longitud y su posición son cruciales para el clima, ya que actúa como una barrera gigante que atrapa la humedad del Pacífico y marca la clara división geográfica entre la franja costera húmeda del este y las llanuras secas del interior. Dato 41. La ausencia de volcanes. Australia es prácticamente única entre los grandes continentes por su total ausencia de volcanes activos. Al estar ubicada en el centro de una placa tectónica estable, lejos de zonas de subducción o límites significativos de placas, su geología profunda es fría y poco dinámica, en fuerte contraste con la intensa actividad volcánica de regiones cercanas del Pacífico como Nueva Zelanda o Indonesia. Dato 40. La Gran Cuenca Artesiana. Bajo el tercio central del continente se extiende la Gran Cuenca Artesiana, conocida como GAB, el sistema de aguas subterráneas artesianas más grande y profundo del planeta. Este gigantesco acuífero confinado cubre cerca del 22% de la superficie australiana y almacena miles de millones de megalitros de agua antigua a alta presión, convirtiéndose en la característica geográfica clave para sostener la ganadería y los asentamientos humanos del árido interior. Dato 39. El mar interior que nunca existió. El enorme y plano interior de Australia llevó a los primeros exploradores a pensar que podría existir un mar interior. Aunque esta teoría fue descartada debido a la baja elevación y a las elevadas tasas de evaporación, la Gran Cuenca Artesiana demuestra que un mar colosal, aunque subterráneo, de agua dulce ya existe bajo el corazón seco del continente, sosteniendo formas de vida únicas en sus profundidades. Dato 38. El lago Eyre, el punto más bajo. El lago Eyre, o Kati Tanda, en Australia del Sur, es el punto más bajo del continente, situado aproximadamente a 15 metros o 50 pies por debajo del nivel del mar. Es un enorme lago salado endorreico, lo que significa que no tiene salida al océano, y es de naturaleza efímera, ya que rara vez se llena por completo. Cuando esto ocurre, se transforma temporalmente en el lago más grande de Australia, alterando de manera drástica el clima local y atrayendo enormes concentraciones de aves. Dato 37. El Gran Sistema Desértico Australiano. Australia alberga un vasto sistema contiguo compuesto por 10 grandes desiertos y regiones áridas, incluidos el Gran Desierto Victoria y el Desierto de Tanami. Aunque no son totalmente estériles, estas zonas cubren cerca de 3.4 millones de kilómetros cuadrados, evidenciando la escala dominante del núcleo árido del continente y su influencia en la distribución de recursos. Dato 36. La cuenca Murray-Darling. La cuenca Murray-Darling, en el sureste del país, es el sistema fluvial más extenso y económicamente relevante de Australia. Drena un área comparable al tamaño de Francia y constituye el corazón agrícola de la nación. La escasa pendiente topográfica provoca que los ríos sean extremadamente lentos, serpenteantes y muy sensibles tanto a sequías severas como a inundaciones amplias y prolongadas que ocasionalmente remodelan el paisaje. Dato 35. La longitud del río Darling. El río Darling es el tercer río más largo de Australia, con una extensión de 2.370 kilómetros o 1.472 millas. Es famoso por su comportamiento impredecible, ya que durante largos periodos secos suele reducirse a una cadena de pozas aisladas, un proceso conocido como desarticulación,
y luego aumenta de forma drástica durante grandes episodios de lluvia, reflejando los extremos climáticos del continente. Dato 34. La escala de la Gran Barrera de Coral. La Gran Barrera de Coral, que se extiende frente a la costa noreste de Queensland, es la estructura creada por organismos vivos más grande del mundo. Este vasto ecosistema coralino se prolonga por más de 2.300 kilómetros o 1.400 millas y es claramente visible desde el espacio. Su enorme tamaño y ubicación influyen de manera fundamental en la geografía marina, el clima y los patrones de tormentas del Mar del Coral. Dato 33. La antigüedad de la selva de Daintree. La selva tropical de Daintree, en Queensland, es ampliamente reconocida como la selva tropical de existencia continua más antigua del planeta, con una edad estimada de más de 180 millones de años. Su geografía ancestral y su clima notablemente estable han preservado especies vegetales extremadamente primitivas, ancestros directos de las plantas con flores modernas, otorgándole una relevancia biológica excepcional. Dato 32. Las cataratas horizontales de Kimberley. Las cataratas horizontales, en la remota región de Kimberley, en Australia Occidental, constituyen un fenómeno geográfico único. No se trata de cascadas tradicionales, sino de un poderoso flujo de mareas forzado a atravesar dos estrechos desfiladeros costeros. Las mareas, que pueden alcanzar hasta 9 metros, generan un cuello de botella que obliga al agua a desplazarse más rápido de lo que puede salir, creando la ilusión de cascadas que fluyen de forma lateral. Dato 31. Los pastizales de Spinifex. Amplias zonas del interior árido están cubiertas por una característica geográfica distintiva: los pastizales de Spinifex. Esta hierba áspera, resistente y en forma de matas está perfectamente adaptada a los suelos arenosos y poco profundos, así como a las altas temperaturas del desierto central. Forma montículos que estabilizan la arena y conservan humedad, haciendo que el paisaje interior sea inconfundiblemente australiano. Dato 30. La neblina de las montañas azules. Las montañas azules, cercanas a Sydney, deben su nombre a un fenómeno geográfico natural. Los densos bosques de eucaliptos liberan diminutas partículas de aceite que se evaporan y se mezclan con vapor de agua y polvo en la atmósfera. Esta combinación dispersa las longitudes de onda azules de la luz, creando la característica neblina azulada y violácea que cubre constantemente la cordillera. Dato 29. Las dunas del desierto Simpson. El desierto Simpson alberga las dunas de arena paralelas más largas del mundo. Estas enormes dunas lineales, algunas de más de 200 kilómetros o 125 millas de longitud, son el resultado de los vientos dominantes y de la escasez de vegetación que estabilice el suelo, dando lugar a un paisaje ondulado y sorprendentemente uniforme. Dato 28. Manantiales artesianos y oasis. Cuando el agua altamente presurizada de la gran cuenca artesiana emerge a la superficie, forma manantiales artesianos y montículos de agua. Estos oasis aislados y naturalmente cálidos son puntos ecológicos y geográficos cruciales en el entorno árido, ya que sostienen comunidades de flora y fauna únicas que no existen en ningún otro lugar del desierto circundante. Dato 27. Los acantilados de la Gran Bahía Australiana. La costa de la Gran Bahía Australiana, en Australia del Sur, alberga los acantilados de Bunda. Se trata de imponentes paredes de caliza que se extienden a lo largo de cientos de kilómetros. Estas murallas costeras continuas caen de forma abrupta al océano, ofreciendo una de las geografías litorales más agrestes, expuestas y menos accesibles del continente. Dato 26. El puente terrestre del Estrecho de Bass. El poco profundo Estrecho de Bass, que separa Tasmania del continente australiano, fue un puente terrestre seco durante la última glaciación, permitiendo la migración libre de humanos y animales. El estrecho actual es una característica geográfica clave, famosa por sus aguas turbulentas y mares agitados, ya que canaliza vientos fríos y corrientes entre el océano austral y el mar de Tasmania. Dato 25. El aislamiento de Tasmania. Tasmania se encuentra separada del continente australiano, lo que la vuelve excepcional tanto en lo geográfico como en lo biológico. Su clima fresco y templado, junto con su relieve montañoso, especialmente en el área Patrimonio Mundial de la Naturaleza de Tasmania, fue intensamente modelado por la poderosa erosión glaciar de la última edad de hielo.
Esto dio origen a paisajes y formas de vida singulares que no existen en ningún otro lugar del planeta. Dato 24. Isla Fraser, la isla de arena más grande del mundo. La isla Fraser, conocida también como Kagari, frente a la costa de Queensland, es la isla de arena más extensa del mundo, con una longitud aproximada de 75 millas o 120 kilómetros. Está formada íntegramente por arena acumulada durante cientos de miles de años. A pesar de ello, alberga antiguos bosques lluviosos y lagos elevados entre dunas, únicos en su tipo, que son cuerpos de agua dulce creados por la lluvia atrapada en depresiones por encima del nivel freático. Dato 23. Uluru o la roca de Erz, el monolito gigante. Uluru es uno de los monolitos más reconocidos del mundo, una única y colosal formación rocosa. Está compuesto de arenisca arcosa, y en realidad, representa la parte visible de una enorme masa de roca que se extiende profundamente bajo la superficie. Su característico color rojo intenso se debe a la fuerte oxidación, conocida como herrumbre, de los minerales de hierro concentrados en su exterior. Dato 22. Las Oulgues o Kata-Tjuta. Muy cerca de Uluru se localiza Kata-Tjuta, también llamado las Oulgues, un conjunto de enormes estructuras en forma de cúpula compuestas por una roca más gruesa denominada conglomerado. Desde el punto de vista geológico, tanto Uluru como Kata-Tjuta se originaron a partir de materiales depositados en una antigua cuenca de gran tamaño. Sin embargo, sus distintas composiciones provocaron que se inclinaran, plegaran y erosionaran dando lugar a formas superficiales diferentes. Dato 21. Las mareas extremas de Australia. Australia presenta algunos de los rangos de marea más extremos del planeta, sobre todo en el noroeste, alrededor de la costa de Kimberley. En King Sound, el rango de marea puede superar los 36 pies o 11 metros. Esta impresionante variación transforma por completo la geografía costera 2 veces al día, dejando expuestas amplias planicies fangosas y esculpiendo costas rocosas espectaculares. Dato 20. La cordillera Bungle Bungle. La cordillera Bungle Bungle, situada en Australia Occidental, es conocida por sus domos de arenisca con forma de cono, decorados con bandas naranjas y grises. Este patrón tan distintivo es el resultado de la filtración de agua y del crecimiento biológico que refuerza distintas capas de la arenisca más porosa, dando origen a una gigantesca maravilla geográfica similar a una colmena natural. Dato 19. La falla Darling. La falla Darling es una estructura geológica de gran importancia que se extiende por más de 600 millas, o cerca de 1000 kilómetros, a lo largo de la costa suroeste de Australia Occidental. Se trata de una antigua falla normal que separa la roca extremadamente vieja y resistente del cratón de Yilgarn de la cuenca costera más joven, influyendo de manera decisiva en la hidrología regional y en los depósitos minerales. Dato 18. La inmensidad de las tierras no cartografiadas. Debido a su vasta extensión, su clima árido y su aislamiento, grandes zonas del interior del país aún aparecen oficialmente en algunos mapas gubernamentales con el estatus de no levantadas o no estudiadas. Son regiones geográficamente difíciles que todavía no han sido mapeadas ni documentadas con el mismo nivel de detalle que las áreas costeras y pobladas. Dato 17. El malentendido de la divisoria continental. La Gran Cordillera Divisoria suele ser llamada erróneamente la divisoria continental. Si bien separa ríos que fluyen hacia el este y hacia el oeste, una gran porción del interior del continente drena hacia la cuenca del lago Eyre, que es una cuenca endorreica. Esto significa que sus aguas nunca alcanzan el océano, haciendo que el sistema hidrológico australiano sea mucho más complejo que una simple división entre mares. Dato 16. La cabeza del Golfo como zona de cría. La Head of the Bight, en el Gran Golfo Australiano, es un refugio geográficamente crucial y una importante zona de reproducción para la ballena franca austral. La combinación de aguas poco profundas y protegidas, el afloramiento de nutrientes y las condiciones tranquilas generadas por la geografía marina local crean el ambiente ideal para que las ballenas críen a sus ballenatos. Dato 15. La Tierra Roja. El inconfundible color rojo intenso de gran parte del suelo árido de Australia se debe a la elevada concentración de óxidos de hierro, también conocidos como herrumbre.
Este fenómeno es el resultado de miles de años de meteorización profunda y de la escasez de humedad que evite el arrastre de estos compuestos oxidados, creando la famosa y vibrante paleta rojiza del continente, especialmente en el llamado Centro Rojo. Dato 14. El río de piedra. En algunas regiones áridas, sobre todo en las cordilleras Flinders, antiguos cauces fluviales se han secado y hoy se manifiestan como ríos fosilizados de piedra. Estos vestigios pertenecen a enormes sistemas de drenaje del pasado que existieron cuando el clima era mucho más húmedo, y proporcionan pistas geológicas esenciales sobre los drásticos cambios climáticos del continente a lo largo del tiempo. Dato 13. La formación de Wave Rock. Wave Rock, en Australia Occidental, es una formación rocosa curva y prominente que se asemeja a una gigantesca ola oceánica a punto de romper. Esta singular forma cóncava fue esculpida por antiguos procesos de meteorización y por la erosión química causada por la escorrentía del agua durante milenios, no por olas marinas, y demuestra el peculiar efecto de la meteorización subsuperficial en el granito. Dato 12. Los Alpes australianos. Los picos más elevados de la Gran Cordillera Divisoria, conocidos como los Alpes australianos, reciben abundantes nevadas durante el invierno. Esta particularidad geográfica en un país mayormente cálido es fundamental, ya que el deshielo gradual alimenta las cabeceras del sistema fluvial Murray-Darling, suministrando agua a una gran parte de la nación. Dato 11. El desierto de los Pináculos. El desierto de los Pináculos, en Australia Occidental, es célebre por sus miles de irregulares agujas de piedra caliza que emergen de la arena amarilla. Estas llamativas formaciones geológicas se originaron por la disolución de arenas ricas en conchas a lo largo del tiempo, dejando expuestas columnas de piedra caliza más dura y resistente. Dato 10. Los lagos salados. Amplias áreas del interior australiano están salpicadas de numerosos lagos salados, cuerpos de agua poco profundos y temporales donde las elevadas tasas de evaporación han concentrado sales minerales. Estos paisajes suelen presentar un blanco intenso y cambian de forma drástica tras los escasos eventos de lluvia, formando gruesas costras de sal. Dato 9. La profundidad del Mar del Coral. El Mar del Coral, que bordea Queensland, es una de las regiones marinas más profundas del mundo. Sus hondas fosas y extensas llanuras abisales, formadas por antiguas zonas de subducción, contrastan de manera extrema con la escasa profundidad de la Gran Barrera de Coral, creando una marcada división geográfica marina justo frente a la costa. Dato 8. El refugio de los monotremas. La permanencia de mamíferos australianos únicos como el ornitorrinco y la equidna, conocidos como monotremas, se debe en gran medida al prolongado aislamiento geológico del continente. Esta separación permitió que estas especies ancestrales evolucionaran y sobrevivieran sin la competencia de los mamíferos placentarios hasta épocas relativamente recientes. Dato 7. El domo geológico del Centro Rojo. El Centro Rojo, donde se encuentran Uluru y Alice Springs, se asienta sobre un enorme levantamiento geológico conocido como la Cuenca de Amadeus. En esencia, toda esta región constituye un vasto domo geológico que fue plegado y elevado, lo que provocó la erosión de capas más blandas y la exposición en superficie de antiguas capas de roca de colores intensos. Dato 6. Las mareas rojas de la península de Dampier. La península de Dampier, en Australia Occidental, experimenta grandes transformaciones en su geografía costera debido a las mareas extremas y a la intensa erosión de su suelo rico en hierro, creando impresionantes formaciones de roca roja y tiñendo las aguas costeras durante las temporadas lluviosas. Dato 5. Los bosques gigantes de Tasmania. La geografía húmeda de Tasmania favorece el crecimiento de las plantas con flores más altas del mundo, como el eucalipto azul de Tasmania y el eucalipto de montaña. Estos árboles monumentales prosperan gracias a las abundantes precipitaciones y a los suelos profundos de los bosques templados y frescos de la isla. Dato 4. El hierro de Pilbara. La región de Pilbara, en Australia Occidental, es geográficamente notable por ser una de las fuentes más concentradas de mineral de hierro del planeta. Estos yacimientos son restos de antiguas formaciones de hierro bandeado que se originaron cuando el oxígeno apareció por primera vez en la atmósfera terrestre hace miles de millones de años. Dato 3. La división de la península del Cabo York. La península del Cabo York, en Queensland,
Es el punto geográfico donde convergen la Gran Barrera de Coral y el Golfo de Carpentaria, al oeste. Este estrecho extremo norte presenta una división singular de ecosistemas y geografía marina que influye directamente en los patrones climáticos de la región. Dato 2. La conexión con la Antártida. Australia estuvo alguna vez unida a la Antártida como parte del supercontinente Gondwana. El clima frío actual del sur del país y su flora distintiva, como ciertos tipos de banksias, son vestigios de esta antigua conexión geográfica, y evidencian claramente los efectos de la tectónica de placas a lo largo del tiempo. Dato 1. La velocidad de la deriva continental. Debido a que Australia se sitúa sobre una sección central y de rápido desplazamiento de la placa indo-australiana, es técnicamente el continente que se mueve con mayor velocidad en el planeta. Se desplaza hacia el norte, en dirección a Asia, a un ritmo aproximado de 2.7 pulgadas o 7 centímetros por año. Todo el continente avanza literalmente hacia el ecuador, y con el tiempo, colisionará con Asia. Desde la corteza occidental con 4.400 millones de años de antigüedad hasta el mar subterráneo de la Gran Cuenca Artesiana, y desde la planicie interminable del Nuyarbor hasta el coral vivo de la Gran Barrera de Coral, la geografía de Australia representa un impresionante estudio de extremos, antigüedad y aislamiento. Si este recorrido profundo por la enorme escala y la casi absurda geología de la Tierra de abajo te dio una nueva apreciación, muéstranos tu apoyo. Dale like ahora mismo. Suscríbete para más datos detallados y geografía fascinante. Nos vemos en el próximo video.